Amén, amén. Gracias, mi apreciado hermano Héctor. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes durante esta semana, estudiando la palabra del Señor, de manera muy particular las siete bienaventuranzas del libro del Apocalipsis. Eh, Significaría que necesitamos 2 días más, ¿no? Pero gloria a Dios, porque así como comenzamos, podemos terminar. Qué bueno ha sido estar con ustedes y poder de alguna manera ser de bendición, no perder esa bendición precisamente de ser el que lee, tal como aprendimos el lunes. Y qué bueno que Dios nos ha permitido comenzar y terminar. Mi más sincero deseo es que podamos continuar creciendo en la lectura de este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. Así que, sin más, vamos a orar para mirar hoy la quinta bienaventuranza. Señor, gracias queremos darte en esta mañana porque no pasan desapercibidas ante ti nuestras oraciones. Qué bueno es contar con ese recurso, Señor, que es aliento para el alma. Por lo tanto, queremos orar en este momento para que tú puedas, Señor, darnos amor cada día y así hablar contigo como nuestro amigo. Así te pido, Señor, que nos des la sabiduría necesaria ahora para entender tu palabra, que ésta pueda guiarnos, que ésta pueda alumbrarnos durante todo este día. Perdona, Señor, nuestras faltas y que prestemos atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La quinta bienaventuranza en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 20 y el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, 1000 años. A mí me encanta el contexto donde se encuentra esta quinta bienaventuranza. Y permítame entonces explicarle. Ayer estuvimos mirando en el capítulo 19 que el jinete venía en el caballo blanco con una vestidura blanca de lino fino y con él también su gran ejército que venían con sus caballos y también vestidos de lino fino. Eso lo vimos en el capítulo 19 ayer. Ah, Cristo, que es el jinete, llamado también acá el fiel y verdadero, viene a juzgar y a pelear precisamente con las entidades demoníacas. Es el momento en el que Cristo aparece en las nubes de los cielos. Es la segunda venida, nuestra esperanza. La conclusión acá de nuestros problemas, de nuestras situaciones, la conclusión acá de tantas malas noticias y el comienzo, por supuesto, de una vida con Cristo. En ese contexto, cuando Jesús venga, entonces, en primer lugar, dice el texto bíblico que tocará la trompeta, ¿no? Cuando Cristo venga, enviará a los ángeles a diferentes lugares y recogerá los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, texto que nosotros manejamos muy bien. Y entonces, en la resurrección, Cristo toma a los suyos y los lleva al cielo por 1000 años. Esta es nuestra doctrina o nuestra creencia que trata acerca del milenio, que ustedes conocen muy bien. Sin embargo, le voy a dedicar unos minutitos para fortalecimiento nuestro. Dice la bienaventuranza,
dice la bienaventuranza, que está en el centro acá del tema del milenio, Apocalipsis capítulo 20. La bienaventuranza dice, bienaventurado y santo. Hasta ahora, ninguna bienaventuranza había añadido la palabra santo. Vamos a ver eso en un momentito. Bienaventurado y santo, el que tiene, el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a mirar la primera y segunda resurrección, la primera y segunda muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a leer desde el versículo 1, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Muy bien. Eso es cuando Cristo desciende. Entonces viene un ángel, a pesar del ejército de ángeles, viene un ángel específico y entonces con una cadena en la mano y prende al dragón, la serpiente antigua que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo ató por 1000 años. Nosotros sabemos acá que Satanás es atado en el sentido de no tener a quien tentar, ¿ok? Sabemos que él obra a través de los grandes reyes de la tierra, detrás allí como ese agente eh, cósmico que entonces oprime al pueblo de Dios. Sin embargo, lo arroja, versículo 3, lo arroja al abismo, que es la tierra en ese momento, lo encierra y lo pone un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Lo próximo que aparece en el contexto de los 1000 años, Jesús viene, la segunda venida, los muertos resucitan, esa es la primera resurrección, porque son los muertos en Cristo. Por eso el texto llama bienaventurado, y no es la primera vez. Lo dije en la semana, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Una vez más, el capítulo 20 fortalece eso. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, ¿ok? Los que murieron en Cristo y que por lo tanto también reinarán con él, reinarán con él. En este sentido, lo próximo que Juan ve son tronos. Entonces, allá en el cielo, durante los 1000 años, eh, se sientan o nos sentamos sobre esos tronos los que recibimos o recibiremos la facultad de juzgar. Esto es una cosa bellísima. El milenio me encanta, porque acá esta es la tercera fase del juicio en la Biblia. La primera, que nosotros conocemos muy bien, comienza en 1844, juicio preadvenimiento. La segunda fase es cuando Cristo viene justo en su segunda venida, cuando Él hace la separación en la mano derecha y en la mano izquierda, las ovejas y los cabritos. Entonces, la tercera fase del juicio es la que está durante el milenio, donde tú y yo recibimos la facultad, la bienaventuranza de revisar allí los libros que Dios tiene en el cielo y entonces juzgar a los impíos y juzgar a los ángeles que no cayeron. Para mí, esta es la etapa del juicio más especial. ¿Por qué, pastor? En esta etapa del juicio, todas nuestras preguntas, y sé que tienes algunas por ahí, que inquietaban, que nos inquietaban en la tierra, toda inquietud, Dios nos la responderá durante los 1000 años. Es el periodo, la etapa en el juicio donde los salvos estarán completamente claros de por qué se perdió el que se perdió. ¿Por qué no resucitó ese hermano o esa hermana que era una persona de oración en la iglesia? ¿Por qué no resucitó ese pastor que hablaba quizás con autoridad en el púlpito? ¿Por qué no resucitó ese esposo del pastor? ¿Por qué no resucitó ese anciano predicador, ese laico? ¿Por qué? ¿No? Entonces allí, durante los 1000 años,
nosotros podemos mirar la justificación de todas las veces quizás que ese pastor, aunque hablaba del Apocalipsis, tenía una doble vida. Aunque ese anciano, ese predicador era brillante y defendía con autoridad las doctrinas, no era fiel a su Señor en lo secreto. Para mí, esta es la mejor etapa del juicio, porque Dios no puede ser burlado, sencillamente, sencillamente. Entonces, los que resucitan, 1 Tesalonicenses 1:16, 17, y los que viven, ¿no? Porque Pablo muere con escribe este texto con esa esperanza, luego nosotros, los que vivimos, ¿no? Seremos arrebatados y entonces estaré en el aire y estaremos juntos con el Señor. Estas personas, los muertos en Cristo, que para entonces resucitan, no hay lugar en el mundo que se contenga a la trompeta de Dios, a la voz de arcángel y a la voz de mando, ¿no? Entonces, se reúnen todos los salvados y ascienden al cielo con el Señor. Y como dije y como dice la Escritura, um, estaremos allí durante 1000 años. Y las almas de los decapitados, eh, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y entonces ahí entra la bienaventuranza que dice, bienaventurado y santo. Ahora se añade otro elemento, no solo es bienaventurado. Y dijimos desde el lunes que bienaventurada es esa persona dichosa, es esa persona supremamente bendecida, ¿ok? Entonces, él es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mira, la primera vez que el Apocalipsis menciona o a los santos es describiendo al remanente para el tiempo del fin. Por ejemplo, en el capítulo 13, acompáñame allí, por favor. Dice el versículo 10, si alguno lleva a cautividad irá. Acá está describiendo a la primera bestia, la que sube del mar. Si alguno lleva a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerta. Finalmente, aquí está la perseverancia y la fe de los santos, de los santos. A esos santos se refiere. De paso, conoces muy bien la descripción de Apocalipsis 14. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, de los santos. Por eso en el Apocalipsis, cuando se refiere al santo, a los santos, está hablando precisamente de un grupo especial, de un remanente fiel que se mantuvo, número uno, de parte de Dios ante las entidades demoníacas, ante la religión popular falsa, ante el sistema de adoración en contra de Dios y en contra de los mandamientos. Este grupo son llamados santos, son llamados apartados, son llamados luego dice la escritura, elegidos y fieles, ¿no? Entonces, bienaventurado y santo, bienaventurado y apartado, esa persona que tiene parte en la primera resurrección. Y como dije, esa primera resurrección es en la ocasión en la que Cristo desciende a la tierra, acontecimiento que está muy cerca, alabado sea su nombre. Resucitan los muertos justos, luego vamos al cielo, en el cielo se ejecuta el juicio de los impíos, pero también, repito, de los ángeles que no. Vamos a leer el texto, ¿ok? Vamos a leer el texto juntos. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Am, Vamos a ver a quiénes hemos de juzgar nosotros. Am, 6, 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ustedes sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. Hay que ir practicando el tema del juicio, ¿eh? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hemos de juzgar a Satanás, a los impíos, a los ángeles. Dios nos dará ese privilegio de participar en ese juicio del milenio. Primera de Pedro 2.4, segunda de Pedro, perdón, 2.4, segunda de Pedro 2.4, otro texto que argumenta precisamente que tú y yo vamos a hacer lo que hemos de juzgar. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para él juicio, el juicio que tú y yo tendremos el privilegio de hacer. ¿No es esto maravilloso, maravilloso, hermanos? O sea, somos bienaventurados y santos porque vamos a participar de la primera resurrección, los que mueren en Cristo, ¿no? Y entonces, y también los vivos. Y entonces, um, Dios nos dará esta facultad. Estas personas, los que tienen parte en la primera resurrección, insisto, son los santos, los que se mantuvieron firmes y fieles ante las propuestas demoníacas del falso sistema religioso. Dice el texto, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. La segunda muerte. La primera vez, de paso, que la Biblia en el Apocalipsis habla de la segunda muerte, es en el contexto de la iglesia de Esmirna. Esmirna es la segunda iglesia de las siete de Apocalipsis 2 y 3. El contexto de Esmirna, probablemente lo sepas, es una iglesia perseguida. Es un momento difícil en la historia del cristianismo, ya que era obligatoria la adoración al emperador. De paso, cada año debía hacerse un culto y ese culto eh, avalaba a la persona para servir o recibir los servicios de la comunidad. De paso, se le entregaba un certificado sellado por el César de que usted adoró, de que usted participó de ese culto y por lo tanto puede formar parte de la sociedad sin inconveniente. Eso, por supuesto, es una idea de lo que va a pasar al final de la historia, ¿no? Porque la Babilonia, la bestia, querrá la adoración y va a imponer una marca, ¿bien? Y el que no lo haga, entonces no podrá comprar ni vender, no podrá tener, no podrá desarrollar en sí su vida social, ¿ok? Entonces, de alguna manera, existe esa relación entre la iglesia de Esmirna y el tiempo del fin, porque de igual manera, ellos o nosotros tendremos que decidir entonces, Esmirna, por el César o por Jesús, al tiempo final nosotros, el sistema religioso y político falso, o el sello de Dios, o mantenernos fieles. En aquella iglesia, de paso, se le promete a los cristianos o se le motiva a ser fiel hasta la muerte y entonces tendrán la corona de la vida. De igual manera nosotros, en medio de tanto boicot, de tanta presión, tendremos que decidir o adorar a la bestia o adorar al Cordero o reposar en el día del Señor, sábado, y dejar que Dios supla o tener la presión por mí, por mi familia, no sé, y entonces darle la espalda al Señor siguiendo el sistema falso de adoración. Tendremos que decidir. Ahora, si decides por Cristo, la segunda muerte no te hará daño, no tendrás parte en ella. ¿Cuál es esa segunda muerte? Vamos a hacer una especie ustedes hablan mucho de viaje, Dios guíe estos movimientos últimamente que tendrán. O sea, haremos una especie de vuelo. El avión está aún detenido, pero va a salir, ¿ok? Al elevarse, es
ilustro la segunda venida. Cristo viene, resucita, mientras eleva el avión, resucita a los muertos, estos, entonces el avión se establece en el aire y va directo a su destino. Mientras está establecido, viajando sin problemas, sin turbulencias, está allí, ¿ok? Entonces, podría ser durante los 1000 años. Los justos juzgan, reinan con Cristo, pero luego, el avión tiene, llegando a su destino, que descender. Digamos entonces que ese descenso en el contexto del milenio es donde Satanás es suelto, donde los impíos son resucitados. Y entonces Satanás le dice, miren, ustedes, ustedes que de paso van a resucitar con el mismo carácter que murieron, negándose ante las plagas, diciendo que Dios no existe, y de paso también allí van a resucitar todos los que en algún momento murieron sin Cristo y con esa sed, con ese mismo carácter de hambre, con ese mismo carácter, esa hambre de guerra, los que murieron en la guerra. Y entonces Satanás va a aprovechar eso, ese contexto, y le va a decir, miren, esa ciudad, la Nueva Jerusalén, esa ciudad es nuestra, hay que conquistarla, ¿no? Entonces, allí en ese momento se realiza el juicio, antes de que Satanás intente, se realiza el juicio del trono blanco, donde grandes y pequeños, ricos y pobres, siervos y esclavos, estamos todos delante de Dios. Esa es la última etapa del juicio, la clausura del conflicto, donde Satanás es juzgado, donde los impíos son juzgados, se abren los libros ante todos y todo el mundo queda claro. De paso, todos doblaremos nuestras rodillas ante el Señor, incluyendo Satanás, los ángeles, los impíos, todos. Y entonces diremos, grandes y justos son tus juicios, Dios Todopoderoso. Quedará claro ante el cosmos, ante todos los mundos no caídos, que el culpable nunca fue Dios, sino Satanás. De la muerte de ese familiar no fue Dios, fue Satanás. De los momentos difíciles que pasaste en la vida, el culpable fue uno solo, el que introdujo el pecado. Y todo el mundo sabrá que el carácter de Dios fue, es y siempre será amor. Intentando Satanás atacar la nueva Jerusalén, la turbulencia, el momento de aterrizar, que luego da un aplauso, ¿verdad? Porque lo hizo bien eh, la persona que conducía el avión, el piloto, ¿no? Lo cierto es que aunque Satanás intente contra la ciudad, Jesús ha de actuar, y tanto Satanás como los impíos irán al lago de fuego, que es la especie de la tierra derritiéndose así como una vela, y allí se forma el lago de fuego. Allí va Satanás, los impíos, los ángeles, la bestia, el falso profeta. Y entonces, mientras exista materia, estarán allí consumiéndose. Apreciados hermanos, esa es la segunda muerte, la muerte definitiva, de donde dice la bienaventuranza, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sobre los que se mantuvieron de parte de Cristo. Pues, dice la Escritura, pues serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y con él reinaremos 1000 años. Esta quinta, esta quinta bienaventuranza es maravillosa, es extraordinaria, porque nos recuerda, nos afirma que la victoria es de Cristo y de los santos de Cristo. Daniel ya dijo, y será entregado el reino a los santos del Altísimo. Este es el momento, este es el momento. Viviremos con Cristo por la eternidad. Y yo quiero tomar solo 2 minutos, porque no habrá otro espacio, para mirar las siguientes dos bienaventuranzas. Perdónenme sin concluir la anterior. Las siguientes dos están en el capítulo 22, Apocalipsis 22, el versículo 7 y el versículo 14. La sexta dice, vengo pronto, alabado sea Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, del libro de Apocalipsis.
pero no solo del libro de Apocalipsis, sino de toda la Escritura, ¿ok? Esa persona es bienaventurada, esa persona que está al tanto de las situaciones de nuestro mundo, que está al tanto de las profecías cumplidas, esa persona que guarda, que practica, que entiende el tiempo profético en el que estamos, esa persona es bienaventurada, es bendecida. ¿Por qué? Bueno, sabe que la segunda venida del Señor está cerca y no puede estar perdiendo el tiempo, no puede estar perdiendo el tiempo, no puede estar dormido espiritualmente, sino velando, tal como vimos anteriormente, sino velando, porque muy pronto, dice acá el texto, vendrá el Señor. La última bienaventuranza, la séptima, versículo 14, llama bienaventurados a los que lavan sus ropas. El término lavar sus ropas en el idioma original es también guardar los mandamientos. Y no es de extrañar, puesto que el remanente para el tiempo del fin, una de sus características son guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, el texto dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Apocalipsis 21. Juan vio esa hermosa ciudad, esa ciudad donde tú y yo muy pronto entraremos. Apreciados hermanos, al ver las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, y quiero motivarlos a ustedes a leerlas, a estudiarlas. Hay mucho, mucho más que decir. Y quiero motivarlos no solo a estudiar las bienaventuranzas del Apocalipsis, lean todo el libro, disfruten este libro extraordinario del Apocalipsis, porque cierro diciendo lo que dice la mensajera del Señor respecto a este libro. Hay mucho que decir, hay mucho que aprender. Ministerio Pastoral, parece, página 113, dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros. ¿Qué significa para ti el Apocalipsis? ¿Qué entiendes tú por este libro? ¿Cuál es tu relación con él? Cuando comprendamos como pueblo lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Así que estudiemos la palabra de Dios. Amemos este libro de Apocalipsis, porque muy pronto vendrá el Señor. Maranata. Que Dios los bendiga. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.
pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Nuestro Padre Celestial, nuestro gran Rey, quien vendrá muy pronto en el caballo blanco, queremos, Señor, darte gracias por el estudio de tu palabra durante esta semana. Qué bueno fue, Señor, recordar que somos altamente, supremamente bendecidos al leer el Apocalipsis y la Biblia, al escuchar y al practicar. Gracias, Señor, porque somos bendecidos cuando morimos. Los que mueren en Cristo también son bendecidos. Somos bendecidos cuando eh, nos mantenemos velando, despiertos y guardando nuestras vestiduras. Somos bendecidos cuando tú nos ayudas, oh Dios, y a aceptar ese llamado y ser llamados y ser recibidos en las bodas del Cordero. Gracias porque nos ayudas, Señor, y nos bendices cuando eh, decidimos por ti y por lo tanto no formaremos o tomaremos parte de la segunda muerte. Gracias por librarnos de eso. Gracias, Señor, porque también somos bendecidos al leer las profecías del libro de Apocalipsis. Y finalmente, gracias porque conocemos los 10 mandamientos y nos has permitido no solo conocerlos, sino también, Señor, guardarlos por tu gracia, por tu espíritu en nosotros. Que estas bienaventuranzas sean una realidad en nosotros y que tomemos, Señor, parte contigo en la segunda venida. Que nunca miremos atrás, sino que nos mantengamos firmes, aunque se desplomen los cielos. Bendice esta iglesia, bendice las familias, los matrimonios, bendice los proyectos, los empleos. Bendice, Señor, al pastor. Te ruego que seas tu familia y demás, que tú guardes este lindo ministerio, este grupo de oración. Gracias por las oraciones contestadas, gracias porque estás trabajando a favor de nosotros y gracias también porque tan solo el día cuando podamos estar contigo, hemos de despedirnos de este maravilloso elemento, recurso extraordinario que es la oración. Mientras que sea nuestra mejor aliada, que podamos, Señor, seguir orando mucho y velando también, porque muy pronto tú darás a cada uno de acuerdo a sus obras. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, hermanos.